Muy buenas chicos, soy Mario Miranda de Barbrodes España y hoy os traigo el tutorial del pino, ¿vale? Vamos a aprender a hacer el pino de una forma segura, vamos a aprenderlo en tres pasos más o menos sencillos y de una forma segura para que la gente que no sepa muy bien o tenga miedo no se haga daño y pierda ese miedo que todos seguramente tuvimos en un principio al empezar a hacer el pino o al intentarlo o cuando éramos pequeños y teníamos miedo, ¿vale? Entonces, vamos a dividirlo, como ya digo, en tres pasos. El primero, vamos a practicar en una pared, ¿vale? Tenemos que tener una pared, si puede ser con alguien que nos ayude, para gente que sea muy miedosa, que no tenga miedo incluso de poner las manos y echarse en esa postura hacia abajo, echarse hacia atrás con los pies, que tenga miedo. Pues con una persona pediríamos que nos ayudasen, nos ponemos las manos a una distancia más o menos de unos 30 centímetros de la pared y nos levantarían los pies hasta ponerlos en la pared, ¿vale? Para la persona que no tenga mucho miedo y sea capaz de intentarlo ella sola, una persona por sí solo, pues lo mismo, pondría las manos a una altura de unos 30 centímetros, se pondrían las manos, mejor incluso empezar desde el suelo, ¿vale? Podríamos empezar desde aquí. No es lógico al principio intentar ya desde arriba tirar las manos contra la pared porque se nos puede resbalar una mano o no tenemos mucha conciencia de cómo hacerlo bien y nos podemos caer o nos podemos accidentar, ¿vale? Entonces, siempre, lo primero, ponemos las dos manos y tiramos un pie hacia arriba, ¿vale? Primero tiramos un pie hacia arriba y luego acompañamos con el otro, ¿vale? Un dato importante, cuando apoyemos los pies en la pared no tenemos que apoyar con la planta, ¿vale? Tenemos que apoyar con el talón. Es un dato importante porque la gente que apoya siempre con la planta, es decir, apoya con la planta del pie, tiende a hacer una C con el cuerpo y al final acaba cayéndose y no es capaz de mantener ahí la postura del pino, es decir, ponerse en pino boca abajo, aguantando la postura correctamente, ¿vale? Entonces, una demostración de cómo lo haríamos. Pondríamos las manos a una altura de 30 centímetros y desde aquí abajo iríamos arriba, ¿vale? ¿Veis? Apoyando bien con los talones, ¿vale? Así no habría que apoyar porque la gente que no sepa hacerlo se iría rápidamente para atrás, ¿vale? Así que siempre apoyando con los talones. Otro dato importante, cuando caigamos, vamos a intentar no caer con las dos piernas juntas, ¿vale? Primero dejamos caer una y luego dejamos caer la otra, ¿vale? Para tener primero un punto de apoyo. Al caer con las dos siempre tendemos a caer muy fuerte, ¿vale? Entonces, nos podríamos hacer daño ya que no tenemos mucha experiencia ni cómo caer, entonces nos podríamos hacer daño en las rodillas o mucha presión en los talones al caer. Entonces, siempre un pie detrás de otro, ¿vale? Lo vuelvo a repetir, apoyamos las manos a los 30 centímetros y tiramos primero un pie, luego el otro y nos aguantamos ahí, ¿vale? Talones. Vale. Un dato importante que ahora quizá no nos valga mucho, pero en el segundo paso sí, es mirarnos siempre en el centro de las manos, ¿vale? Siempre que hagamos el pino tenemos que mirar en el centro de las manos, como si hiciésemos una línea de mano a mano, pues en el centro de esa línea imaginaria, ¿vale? ¿Por qué? Si miramos, no miramos a ese centro de la línea, miramos un poquito más hacia abajo, es decir, metemos la barbilla, metemos la cabeza pegada al pecho, lo que puede pasar cuando le hagamos el segundo paso, que será sin pared, es que nos caigamos de espalda, ¿vale? Entonces, muy importante que siempre miremos nuestras manos pues justamente en el centro, ¿vale? Para mantener el equilibrio. Cuanto más para arriba miremos, es decir, cuanto más hacia delante de nuestras manos cuando estemos en el suelo mirando, menos posibilidad hay de que nos caigamos hacia atrás, ¿vale? Cada vez que miremos más para adelante, nos queremos hacia el lado que queremos, hacia el lado seguro. Pero si metemos mucho la cabeza, juntamos la barbilla al pecho, nos caeríamos hacia atrás de espalda y eso nos podríamos hacer mucho daño y no es aconsejable. Vale, entonces, lo dicho, nos ponemos en una pared, unos 30 centímetros las manos de la pared y con ayuda de las personas que tengan mucho miedo llevarían un pie, primero uno y luego el otro y apoyarían con los talones, ¿vale? Simplemente para que el cerebro se acostumbre a lo que es esa postura de estar boca abajo, ¿vale? Ahora vamos con el siguiente paso, que voy a cambiar la cámara y os explico cómo sería el segundo paso. Bueno chicos, vamos con el segundo paso. Recordad que el primero, cuando nos apoyemos en la pared,
con los talones, como ya he dicho antes, no hacer la C, ¿vale? No hacer una C con el cuerpo, que es decir, doblar mucho la columna y quedar el cuerpo lejos de la pared. ¿Por qué? Porque no conseguiremos apoyarnos bien en la pared y mantenernos ahí, y estaríamos siempre cayendo, no nos valdría para nada, estaríamos siempre cayendo hacia abajo, el lado seguro, que lo llamamos nosotros el lado seguro, pero no tendríamos nuestro objetivo, que es realmente quedarnos apoyados en la pared, ¿vale? Entonces, no hacer la C, intentar pegar un poquito lo que es la zona lumbar a la pared, no mucho, es decir, no pegarla tampoco a la pared, pero intentar meterla un poquito para quedarnos en forma recta, de una forma recta, y poder mantenernos ahí en esa postura, ¿vale? Para que el cerebro, como ya he dicho, se acostumbre y vayamos cogiendo la idea de lo que es ponerse boca abajo y de lo que es el pino, ¿vale? Bien, vamos con el segundo paso. Para esto necesitaremos un colchón, si puede ser, si no, pues nos tendríamos que apañar, pero si puede ser, ya digo, tener un colchón para evitar las caídas, ¿vale? Porque nosotros cuando aprendemos a hacer el pino en la pared y vamos ya a practicarlo donde no tenemos pared, es decir, a mantener el equilibrio, hay que saber cómo caer, ¿vale? Eso es la parte más importante de aprender el pino, saber cómo caer, ¿vale? Entonces, si no tenemos colchón, nos apañamos en una zona de césped, ¿vale? Mejor césped que cemento, eso está claro, eso es de cajón. Mejor césped que cemento, por si nos caemos, que caigamos un poquito en blando, ¿vale? Que no caigamos en duro y nos podamos hacer daño y estemos seguros, ¿vale? Entonces, segundo paso, si tenemos colchón, lo hacemos como yo lo hago ahora, si no, pues tiramos en el césped y ya diré yo bien la técnica para caer. Vale, entonces, técnica para caer en el pino. Cuando hagamos el pino, que ya tengamos bien, el cerebro se ha acostumbrado a esa postura de estar en la pared y tal, y ya eso nos resulte fácil, no nos dé miedo ni nada, tenemos que ir intentando practicarlo en el césped, ir levantando e intentar poner los pies encima de la cabeza, ¿vale? Justamente encima de la cabeza. ¿Por qué? Hay gente que pilla el equilibrio, los pies un poquito detrás de la cabeza, es decir, mucho más detrás de la cabeza. Entonces hacen un pino como nosotros llamamos un banana, ¿vale? Hacen como una forma de banana, entonces no es un pino bonito, no queda muy estético, y después a lo mejor te resultan hacer las cosas más complicadas o otros trucos que hay en pino que te resultan más complicados porque tienes mal el equilibrio, ¿vale? Entonces, muy importante que aprendamos a hacer el pino correctamente, recto, como la gente que hace gimnasia deportiva, con los pies encima de la cabeza, totalmente recto, la columna recta, y mantener ahí el equilibrio, ¿vale? Entonces, muy importante, el segundo paso, cuando lo entrenemos, tener justamente los pies encima de la cabeza, ¿vale? Muy importante. Entonces, ahora mismo no voy a utilizar el colchón, simplemente para la gente que va empezando, que vea cómo se tiene que hacer. Podríamos, desde aquí mismo, incluso desde abajo, como hemos hecho en la pared, desde aquí, ir tirando ya a pino, ¿vale? Simplemente ahí, y ir intentando controlar con las muñecas para coger el equilibrio, ¿vale? Yo ahora mismo no he querido coger el equilibrio para que veáis más o menos cómo sería la postura correcta, ¿vale? No me he querido quedar en equilibrio simplemente para repetirlo, ¿vale? Entonces, empezaríamos con eso. ¿Qué pasa si no somos capaces de mirar bien, o aún así miramos y cogemos mucho impulso, miramos bien al centro de la línea, como ya habéis dicho antes, aún así mirando, nos pasamos de fuerza y tendemos a caer hacia atrás? Muy importante, tendríamos que hacer un giro de cadera para caer siempre con un pie derecho o el izquierdo, pero siempre caer con uno para no hacernos daño, ¿vale? Importante, aparte de tener que girar con la cadera, tendríamos que dejar caer el peso sobre una mano, ¿vale? Si yo ya veo que me voy hacia atrás, tendría que dejarme caer un poquito el peso sobre una mano para girar con la cadera y caer de pie, ¿vale? Hago la demostración en el colchón para la gente que lo tenga. Sería ahí y giraríamos, ¿vale? El colchón al final creo que va a valer de poco. Pero bueno, lo hago en el césped, que a mí me sale mejor el césped. El colchón es simplemente, para la gente que más o menos las primeras veces se vaya hacia atrás y caiga de espalda, pues que caiga en un colchón que no se haga daño en la espalda ni se provoque un daño grave, ¿vale? Yo incluso cuando lo aprendí caía de espalda en el césped y me dolía un poco la contusión, pero que tampoco te vas a morir, ¿vale? Entonces, simplemente el colchón es para evitar un daño mayor, ¿vale? Pero las personas que ya más o menos lo tengan controlado, simplemente coger el equilibrio y si nos pasamos, meter ahí ese giro, ¿vale? Lo vuelvo a repetir, ¿vale? Es meter un giro de cadera. Yo soy diestro, a ver, para que lo meto. Vale, si lo meto hacia la derecha. En teoría, hay gente, por ejemplo, yo es que digo lo de diestro y zurdo porque yo hay cosas que lo haría con la derecha pero lo hago con la izquierda. No es ambidiestro, pero
hay cosas que las cambio, ¿vale? Entonces quería asegurarme de ver cómo caía. Entonces, la gente en general que sea zurda se girará hacia el lado izquierdo y la gente en general que sea diestra girará hacia el lado derecho para caer, ¿vale? Entonces, poco más, simplemente es eso, es pillarle el truco al giro de la cadera, echar el peso hacia la mano, que no es dominante, porque yo giro hacia la derecha y apoyo en la izquierda, ¿vale? Hago el giro con el hombro derecho y me apoyo en la izquierda, ¿vale? Entonces, apoyarse la mano hacia lo que nos vamos a girar, es decir, si somos diestros apoyamos el peso en la izquierda y si somos zurdos lo apoyamos en la derecha. Y giramos con la cadera e intentamos caer con un pie, ¿vale? Que al principio no nos sale, pues caeríamos en el colchón, ¿vale? Si no nos sale de espalda, no podemos girar bien, caeríamos en el colchón sin problema. Que no tenemos el colchón, nos estamos arriesgando un poquito a caer de espalda y hacerle un poco de daño, pero tampoco nos va a pasar nada, ¿vale? Así que tener muy claro, el giro, hago el pino, si me paso de rosca, pego el giro de cadera apoyando el peso sobre una mano, ¿vale? Repito. Vale. Eso sería. Ahora os explicaré el tercer paso, cómo haríamos ya para mantener el equilibrio. Bueno chicos, vamos con el tercer paso para aprender a hacer el pino. En el primero hemos visto cómo teníamos que apoyar en la pared, en el segundo hemos visto cómo teníamos que hacer el giro de la cadera para caer bien de pie sin hacernos daño. Y ahora vamos con el tercero, que ya es la clave para mantenerlo con el equilibrio, ¿vale? La clave para mantenernos con el equilibrio. Importante, ya cuando hayamos tirado en el césped, que lo tengamos más o menos habituado, sepamos cómo caer, y ya incluso en el césped vayamos intentando, que nosotros notamos que aguantamos un poquito, que controlamos un poquito, que incluso podemos andar es muy bueno, andar en el pino es muy bueno porque ya tenemos un cierto control, y poco a poco mientras vamos andando vamos intentando pillar el equilibrio y al final lo pillamos y nos quedamos ahí a lo mejor 3 segundos, pero que ya es algo, ¿vale? Entonces, truco para mantener el equilibrio en el pino. Lo primero, las manos, ¿vale? Las manos en general, las muñecas. Lo más importante creo yo que para mantener el pino en el equilibrio es las muñecas, ¿vale? Como secundario encontraríamos el cuerpo, que sería la postura abdominal y lumbar. Respecto, sí, yo creo que abdominal y lumbar, porque las piernas tampoco, hombre, influyen un poquito, pero eso ya incluso lo pondríamos como terciario, ¿vale? Entonces iríamos como haciendo una escalera desde la importancia, es decir, desde las manos, recorriendo el cuerpo hacia arriba, ¿vale? Si estamos en pino, desde las manos, lo más importante de las muñecas, luego serían los abdominales y lumbares y luego por último las piernas, ¿vale? Entonces, las muñecas tenemos que aprender a controlarlas muy bien, ¿vale? Yo ahora sí más o menos soy capaz de aguantarme bien en pino, espero que se vea en el vídeo cómo yo controlo con las muñecas, ¿vale? A ver si la cámara puede enfocarlo bien. A ver si se ve cómo controlo con las muñecas totalmente el equilibrio, ¿vale? Sería simplemente yo apoyo con las muñecas y con el pequeño gesto de mover la muñeca hacia adelante o hacia atrás controlaríamos el equilibrio hacia adelante o hacia atrás, lógicamente, ¿vale? Truco para que mantengamos mejor el equilibrio con las manos. No apoyar siempre con la palma entera, ¿vale? Incluso por naturalidad, yo creo que la gente cuando ya le pilla el equilibrio no apoya así. Apoya un poquito con los dedos como si estuviésemos agarrando un poco con la yema de los dedos y un poquito separados del suelo, ¿vale? La zona media del dedo, de los dedos, está un poquito separada del suelo, casi sin tocar, y lo que están apoyados es las yemas, ¿vale? Entonces es como que tenemos un agarre mejor en el suelo para poder mantener el equilibrio, ¿vale? Entonces a partir de ahí, simplemente ya con esa postura y con las manos, siempre ya digo, mirando en la línea imaginaria en el centro para no perder el equilibrio, seríamos capaces de, estaríamos cerca de ir manteniendo el equilibrio, ¿vale? Lo voy a hacer para que lo veáis, a ver si se ve bien en la cámara. ¿Vale? Eso sería aguantar ahí un poquito con las muñecas prácticamente. Si prácticamente pillamos el pino, es decir, si pillamos un equilibrio que sea perfecto, no tenemos ni que controlar ni con las lumbares, ni los abdominales, ni con los pies, ni con las piernas, ¿vale? Simplemente con las muñecas controlaríamos totalmente el pino, no tendríamos que hacer nada más. Luego ya si nos va un poquito el pino y no somos capaces de controlar bien con las muñecas, pues ya entrarían en acción los abdominales y los lumbares y las piernas, ¿vale? Otra cosa muy importante respecto al pino, la respiración, ¿vale? Tenemos que aprender a respirar muy bien. ¿Por qué? Porque cuando respiramos mal en el pino, prácticamente se nos va el equilibrio, se nos baja la sangre a la cabeza y no aguantamos casi nada, ¿vale? La respiración se aprende con el tiempo, es decir, no es una cosa que aprendas de un día para otro.
Pero practicando el pino tú solo y tirándole mucho y pidiendo el equilibrio, intentando controlar la respiración a tu gusto, pues notarás que aguantas más el pino, respiras mucho mejor y no sientes esa presión en la cabeza cuando estás boca abajo, ¿vale? Como podríamos sentir al principio que empezamos, que sería en la pared, que se te baja toda la sangre en la cabeza y nos duele a veces incluso un poco la cabeza, ¿vale? Pero eso al principio es normal. Para que no nos duela, lo importante es la respiración y incluso cuando aprendemos a respirar bien nos encontramos como un poco en armonía, ¿vale? Es como parecido a algo al yoga o algunas posturas del yoga que te dan como paz interior o tranquilidad, ¿vale? Porque encuentras el equilibrio del cuerpo, respiras bien y es como que te relajas, ¿vale? Entonces, nada más, yo creo que más o menos ya estaría todo. Simplemente pillar el equilibrio con las manos, luego controlarlo con los abdominales y los lumbares y con las piernas, ¿vale? También podemos hacer una variante, si tenemos paralela, decir que en el suelo cuesta bastante más que en las paralelas, ¿vale? Al principio no, al principio nos costará un poquito más las paralelas porque quizás no estemos acostumbrados, pero si lo tenemos ya en suelo lo vamos a tener prácticamente en paralelas perfectamente, ¿vale? Entonces sería lo mismo prácticamente, aquí controlaríamos igual con las muñecas, lo mismo con el cuerpo, eso ya cada uno que cuando vaya practicando el pino lo irá cogiendo solo, no hace falta ver un tutorial exactamente para decirte cómo tienes que colocar la espalda o... Hombre, está claro que sí hay que intentar estar recto, como ya he dicho al principio, bien encima de la cabeza, columna recta, pero el tema del equilibrio prácticamente se hace con la práctica, ¿vale? No hay ningún truco que digas, no, pues a mí el pino me salió porque hice esto, no, o sea, el pino sale por tirarle 1000 veces hasta que tú mismo coges el equilibrio, ¿vale? Haríamos una demostración simple en paralelas. ¿Veis cómo intento controlar con las muñecas? Vale, otro dato curioso. También cuando perdamos el equilibrio, por naturaleza mismamente, para mantenerlo, se le flexionarían un poquito los codos, ¿vale? Para intentar mantener y contrarrestar el equilibrio, flexionaríamos los codos y volveremos otra vez de nuevo a la posición de pino. Creo que no me dejo nada por decir el tema del pino. Si tenéis alguna duda o comentario, dejármelo abajo, dejármelo en los comentarios, preguntarme cualquier cosa, cómo sería esto, cómo sería lo otro, cualquier cosa que se me haya pasado. Y nada, decir que siempre lo digo en el último vídeo, pero tengo pensado hacer un regalillo cuando llegamos a los 1000 suscriptores. Que será regalar una camiseta como esta, ¿vale? Una camiseta y ya diré los requisitos que hay que tener, pero cuando lleguemos a los 1000 suscriptores diré, vale, pues así será el sorteo, así haremos, ¿vale? Nada, poco más, espero que os haya gustado, darle a like si os gustó y os sirvió para aprender mejor el pino, compartirlo para la gente que no sepa hacerlo y nos vemos en el siguiente vídeo. Bárbaro de salud.